Pues vamos a continuar con esta serie de charlas que estamos teniendo, conversaciones con los candidatos a la más alta investidura política que pueda tener nuestro país, que es la presidencia de la República. Y la razón por la que hacemos esto en el Espacio Vital, señor, señora, que es un programa de salud, es porque esto es salud pública también. Ya le hemos dicho muchas veces que la salud va más allá de la salud de su hueso, de su corazón, de su riñón, de su ojo, de su oreja o de su nariz. La salud es la salud pública también, que es la salud de la comunidad, la salud del país. Y ahora en esta pandemia, más que nunca estamos aprendiendo que la salud pública es esencial para el bienestar de toda la comunidad. Así que por eso es que queremos conocer qué es lo que piensan, dónde están situados en el mundo de la ciencia, en el mundo de este conocimiento que nos está sacando del problema poco a poco los candidatos y las candidatas a la República. Ahora vamos a tener el gusto de conversar con el señor Julio Guzmán. Él está en la línea telefónica, lo recibimos. Él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado y lo saludamos a la distancia. Señor Guzmán, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Huertas. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Gracias a usted por darse este tiempo de que los electores conozcan un poquito más de lo que usted piensa con respecto a la salud pública, a la pandemia y sus planes, sobre todo, si llegara a ser presidente de la República en lo que es salud pública y control de la pandemia. En primer lugar, a ver, dentro de todas las cosas que ha desnudado esta pandemia está obviamente nuestra falencia en nuestro sistema de salud, etcétera. En ese contexto, ¿cuál piensa usted que ha sido lo peor que nos ha dado esta pandemia o nos ha revelado esta pandemia en el campo de la salud pública en el Perú? Bueno, en primer lugar, que en los últimos 30 años no hemos hecho nada. Hemos tenido un enfoque bastante incompleto, insuficiente, en donde nos hemos concentrado en las grandes cuentas macroeconómicas, pero no en la gente, que es lo más importante. Nos hemos concentrado en ordenar la casa, en administrar la escasez, pero no el progreso. El progreso es administrar el bienestar de la gente, de las familias. Y en ese sentido, la reforma educativa y la de salud han estado olvidadas. Y la pandemia lo que ha hecho, doctor, no es llevarnos a la crisis en donde estamos. La pandemia lo que ha hecho es ha revelado una situación que ya existía prepandemia y que simplemente la ha acelerado. En el tema de salud hay varios problemas, pero yo podría mencionar tres principalmente. Uno, primero, el enfoque preventivo que nunca ha sido priorizado. Nosotros hemos acumulado la atención de la gente en los hospitales, cuando más del 90% de las enfermedades son básicas y regulares que se deberían de atender en el primer nivel de atención. No solo la gente se sanaría más rápido y prevendría mucho más rápido, sino a un mucho menor costo. Y eso requiere que buena parte del presupuesto se vaya a activar los centros de salud de primer nivel de atención, con medicamentos, personal, etcétera. Eso por un lado. Y el otro enfoque equivocado es la fragmentación del sistema. No puede ser que cada ciudadano vaya a ser atendido en distintos tipos de procesos, protocolos, calidad de servicio, como el que tenemos el día de hoy, con salud, por ejemplo, con el Ministerio de Salud en general. Y lo tercero es el presupuesto, doctor. O sea, acá uno podría haber tenido un enfoque adecuado desde un principio, pero si no tenemos el dinero para invertir, hoy día invertimos 2.5% del PBI en salud, cuando países como el Perú deberían más o menos estar entre 5 y 5.5 del Producto Bruto Interno. Entonces, lo que quiero decir como conclusión de este primer comentario es que estamos pagando los costos de haber hecho las cosas de una forma equivocada. Correcto. Muy bien, yo creo que coincidimos todos los peruanos en eso, lo hemos ido repitiendo a través de los programas de RPP Noticias, este enfoque hospitalario más que de medicina comunitaria, este enfoque más en hospitales especializados y lo que los políticos siempre han prometido, un hospital para cada provincia, más hospitales, olvidándose del sector primario, de ese cuidado primario de la salud, de los centros de salud, de las postas médicas, la fragmentación del sistema y obviamente la falta de presupuesto. Si usted fuera a ser presidente y usted le dice a su ministro de Economía, mira,
quisiera aumentar el presupuesto a un 5 o 6% del PBI. Y el ministro de Economía le dice, lo siento, señor presidente, no lo puedo hacer. Discúlpeme, pero no lo puedo hacer. ¿Qué hace usted? Bueno, eso no se lo tengo que preguntar a un ministro porque como economista lo sí, conozco usted es bastante economista, bien. lo sabemos, pero él va a manejar su cartera porque usted no va a ser ministro de Economía. Te cuento, doctor, el día de hoy el Perú solo tiene 13 puntos del PBI para poder invertirlos. Eso es lo que recaudamos. Y un país como el Perú debería de recaudar entre 24 y 25 puntos del PBI para darle algunos servicios de calidad a la gente. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros primero lo que haríamos es una reforma tributaria. Si no recaudamos más, no vamos a poder invertir más. Y esa reforma tiene que ser una reforma que le dé autonomía a la SUNAT para que tenga un servicio más profesionalizado, una línea de carrera y obviamente mejorar la administración tributaria. Lo otro son las exoneraciones. Doctor, 2% del Producto Bruto Interno se va en exoneraciones, que podría ir una parte de eso, no todo, a los sistemas de salud. Eso tomaría un poco de tiempo, ¿verdad?, para hacerlo, para empezar a recolectar dinero, para gastarlo y aumentar ese presupuesto al 5-6%. Mientras tanto, ¿esta unificación del sistema de salud usted la haría después que consiga el dinero o ya la iría haciendo? No, la integración del sistema sí se puede comenzar de inmediato, pero debemos de comprender que esto es un proceso que tiene varias secuencias, es secuencial. Lo primero, en mi modo de ver las cosas, es armonizar las bases de datos. Los distintos sistemas tienen distintos traductores, distintos programas, etcétera. Tenemos que integrar, es decir, la interoperalización de las bases de datos de todo el sistema, tanto público como privado. Lo otro es la integración de los protocolos y la forma en la que se trata o se maneja el capital humano, el recurso humano, que es diferente en salud que en el MINSA, etcétera. Y lo tercero ya es la integración de la infraestructura, que son los hospitales, los centros de salud, etcétera. Ese proceso sí se puede comenzar de inmediato. Va a tomar un capital político importante porque hay que involucrar a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, etcétera, pero tiene que hacerse de inmediato. Y fíjese que yo he conversado con mucha gente de salud, por ejemplo, y del MINSA, obviamente, compañeros, compañeras de promoción, de trabajo, médicos, me dicen, el día que llegue a hacerse eso, tengo miedo, dicen ellos, es que en vez de que tener un mejor sistema de salud integrado, van a bajar la calidad de salud y no van a poder subirla al nivel que debería tener. ¿Me entiende? Porque dicen, no va a haber dinero, por eso le preguntaba si primero va a esperar tener el dinero para hacer la integración, porque de repente le baja la poca calidad o mucha calidad que pueda tener de salud a costa de integrarla con el MINSA. Sí. Doctor, usted tiene razón. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es explicarle a la población que el sistema de integración tiene que ir también de la mano con el cambio del enfoque preventivo. ¿Y por qué tiene que ver con la calidad del servicio? Mucho. Hagamos una cosa, hagamos una cosita. Permítame hacer una pausa y me explica eso de cómo hacer esa integración y cómo entrar en ese sistema preventivo que nos gusta. Regresamos, por favor. El Partido Morado, hemos estado conversando acerca de los problemas que la pandemia ha dejado en la salud pública de nuestro país y coincidimos en los tres principales. El enfoque preventivo no ha existido. Toda nuestra historia de salud ha estado en construir hospitales y dejar de lado los centros de salud, las postas médicas que son el lugar en donde se deben atender a las personas en sus vecindarios, la fragmentación del sistema y la falta de presupuesto, obviamente. Conversamos que la falta de presupuesto va a tener que modificarse el código tributario, las exoneraciones, va a tomar tiempo para que eso se pueda conseguir el dinero para aumentar el presupuesto de salud. Pero sin embargo hablábamos de que la fragmentación sí podía hacerse un poco más rápido y yo le había expresado la preocupación de colegas, gente en el Perú, señor Guzmán, que dice, lo que van a hacer si van a unificar es que le van a bajar la calidad que tiene en este momento de salud a expensas de esa integración. Y usted nos estaba diciendo que tiene un camino basado en prevención. Cuéntenos, por favor. Sí, gracias, doctor. Hay varias cosas. Una es que cuando uno cambia el enfoque de reactivo a preventivo, va a haber una serie de funcionarios y de personal que estaba asignado a los hospitales, por ejemplo, que ahora pueden ser asignados al primer nivel de atención. Es decir, no tenemos que olvidar eso, de que cuando cambiamos el enfoque, el exceso de recurso humano que nos puede quedar en los hospitales
va a ir directamente al primer nivel de atención. Y lo segundo es involucrar a la gente. La atención comunitaria, por ejemplo, e involucrar a la ciudadanía en la salud es importante. Ahora en la vacunación sobre todo. Por ejemplo, el Partido Morado tiene previsto contratar a miles de estudiantes de los últimos ciclos de universidades afines, como medicina, enfermería, etcétera, para que complementen el trabajo de vacunación de las enfermeras y los enfermeros. De esta forma, uno incorpora a los ciudadanos en el proceso sanitario, pero además le da empleo a los jóvenes. Y otro elemento es el monitoreo de la pandemia, doctor. Nosotros hablamos de la vacunación, hablamos de esto de que cada peruano tiene que estar vacunado, pero no hablamos de las secuelas y no hablamos cómo además vamos a tratar las variantes que están llegando. Para eso necesitamos monitorear la pandemia, y monitorearla significa construir una base de datos creíble que nos permita armar modelos matemáticos con científicos, con biólogos, con epidemiólogos, para tomar decisiones en el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contratar en principio a 10.000 personas, jóvenes, madres, etcétera, para que desde su casa, con teletrabajo, puedan hacer un seguimiento a millones de peruanos preguntándoles cosas básicas como si ha tenido el virus, cuántas veces, qué secuelas tiene, etcétera, etcétera. Y con esa información calculamos que en unos 6 meses podríamos tener la información para poder enfrentar las políticas o los problemas que están por llegar. Entonces, esos son otro tipo de ideas que podrían funcionar. Nuestro equipo de salud está trabajando. Usted ha prometido, y leo aquí, que dice que todos los peruanos vacunar al 100% de los adultos antes de que termine este año 2021. Dígame, ¿eso es más una promesa electoral que una realidad? ¿Cree que se pueda vacunar a todos los adultos en los próximos, ¿cuántos? ¿7 meses que faltan? ¿8? Nosotros creemos que sí. ¿Y cómo? Haciendo varios ajustes, doctor. No podemos seguir a esta velocidad porque si no, no llegamos. La gente tiene que ser vacunada no solo por una razón sanitaria, sino por una razón económica y educativa. Si las personas no estamos vacunados, no vamos a poder entender, no vamos a poder salir a trabajar tranquilos, y los jóvenes y los niños no van a poder volver al colegio. Por lo tanto, vamos a hacer varios ajustes. El primero de ellos es ajustar la gobernanza, es decir, la forma en la que nos organizamos. Vamos a crear la figura del zar de las vacunas, que tenga una autoridad formal, vinculante, que el día de hoy no existe. Hoy tenemos un secretario técnico que coordina, articula, pero si alguna entidad no le quiere hacer caso, simplemente no lo hace, porque no está obligado por ley. Ahora tendríamos una autoridad con rango ministerial que le reporte al gabinete de ministros todos los miércoles a las 8 de la mañana y les diga, miren señores, así están las cosas, así nos vamos a organizar y estas son las decisiones. Así se haría más rápido el trabajo y además mejor coordinado. Eso supondría que las vacunas están ya presentes. ¿Usted confía en que el gobierno actual le va a dejar al próximo presidente todas las vacunas que necesite para vacunar a toda la gente adulta? Bueno, acá el reto es que se cumpla el cronograma y para eso tenemos que hacer mucha gestión diplomática. Hay que reforzar el trabajo de la Cancillería con todo lo que necesite para poder cumplir el cronograma que los laboratorios se han comprometido con el Perú. El ratio de vacunas por población hasta este momento es una cantidad con la cual podemos comenzar, 48 millones de vacunas. Pero sí, efectivamente, el próximo gobierno tiene que hacer un trabajo muy importante en la gestión para cumplir con ese cronograma. Pero si me permite, doctor, para darle otra de los ajustes que vamos a tener, es la comisión de científicos. Es decir, no puede ser, doctor, que el proceso de vacunación se haga siguiendo criterios políticos o ideológicos. No, acá tenemos que seguir lo que nos dice la ciencia. Y para eso el presidente de la República tiene que estar informado permanentemente por un grupo multidisciplinario de científicos que le digan cómo vacunar, cómo hacerlo, qué medidas preventivas tomar y cómo enfrentar los próximos años. ¿Usted está guiado básicamente por ciencia y evidencia en sus decisiones? Así es. El Partido Morado es un partido pro ciencia y nosotros la salud pública la enfrentamos con ciencia y más ciencia. Entendemos que usted tuvo COVID-19 y lo superó. ¿Llegó a tomar ivermectina? No, no lo hice. Yo soy una persona que cree en la ciencia. No es una situación agradable, es muy desagradable y eso que a mí me dio en su versión moderada.
En ese momento, cuando a uno le pasa esto, piensa en millones de personas que tienen, pues, que les ha afectado de una forma mucho más intensa. Correcto. Y la verdad que es muy preocupante. Pero a usted se lo ofrecieron y no la quiso tomar, entonces. No. Nosotros, en nuestro caso, estamos esperando nuestro turno para que nos toque la vacuna. No, me refiero a la ivermectina. Se la ofrecieron, pero no la quiso tomar. No, yo simplemente estuve en casa siguiendo las indicaciones del médico, tomándome el oxígeno y salí adelante. Nos quedan un par de minutitos. ¿Qué piensa sobre la apertura de los colegios? Que es una agenda pendiente, que me parece que hay un vacío ahí muy importante. ¿Qué se necesitaría hacer para abrir seguramente los colegios? Lo primero, doctor, es adaptar los colegios y tenemos que adaptar las carpetas, por ejemplo, y los baños y algunos espacios públicos. El Partido Morado tiene un programa que se llama Mi Colegio Seguro. ¿En qué consiste? En contratar desde ahora mismo a profesionales independientes como electricistas, gasiteros, personal de limpieza, para que adapten nuestros colegios para el componente presencial el próximo año. Si no comenzamos hoy, doctor, no vamos a poder llevar a nuestros niños presencialmente a los colegios. Y eso es parte de una agenda pendiente, porque como usted bien sabe, como doctor, hay una gran diferencia entre la capacidad de absorción del conocimiento en un esquema presencial versus a un esquema virtual. Y no podemos esperar. Eso es algo pendiente, que el Partido Morado ya tiene un plan con Flor Pablo, justamente ministra de Educación, para llevarlo a cabo. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final, señor Julio Guzmán, le agradecemos muchísimo. Nuestros oyentes lo han escuchado, sus posibles electores lo han escuchado. ¿Usted tiene un grupo de confianza en ciencia y en medicina que consulta todo el tiempo? ¿Sí? ¿Quiénes son? Así es, doctor. Ed Málaga es la persona que coordina un grupo de 5 profesionales. Alfredo Urquiza es otro doctor que lidera el plan de gobierno en salud, y también Edmundo Beteta, que es un experto más bien en el diseño de política pública de salud. Estamos con un científico, con un médico y con un gestor en política pública, que además ha sido director ejecutivo de Servir y jefe del CIS hace unos años atrás. Por eso que lo que yo menciono son en realidad la posición de nuestro partido. Muy bien. Señor Julio Guzmán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues como le decimos a todos los candidatos, mucha suerte este domingo en la contienda electoral. Muy agradecido por su tiempo. Gracias, doctor. Más bien a usted. Gracias. Muy bien, pues ahí está, señora. ¿Ha escuchado usted algunas ideas que tiene el señor Julio Guzmán del Partido Morado? No se vayan, que cuando regresemos vamos a conversar con la señora Verónica Mendoza. No se vayan. Así como cuando